Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la psicología humana? Espero que muy bien, como todas las semanas. Bien, en esta ocasión os voy a hablar de algunas características de antropometría criminal, de algunos elementos que comparten casi la mayoría de criminales y asesinos en serie en el rostro. Espero que os guste el vídeo y no olvidéis darle a like y suscribiros. ¡Vamos allá! Bien, en primer lugar vemos un modelado abollado. Es un contorno de entrantes y salientes muy huesudo. El modelado siempre lo veremos en el semiperfil, ya que el perfil completo o la cara, el rostro de frente, no nos ofrece una visión aceptable del modelado del rostro. Entonces, como decía Lombroso, el modelado abollado suele marcar mucho la zona superciliar de la frente, que es la zona concreta o la zona baja, dando lugar a una gran observación de los hechos, del entorno y a una protuberancia muy exagerada justo aquí en la zona superciliar. Bien, las personas de modelado abollado suelen ser muy fanáticas, llevándolo todo al extremo. Aman u odian, blanco o negro. Por eso pueden ser o muy buenas o muy malas. Desgraciadamente, en el caso del criminal o asesino en serie, lo lleva todo al extremo, pero al límite negativo. Bien, en el número 2, como vemos en la imagen, las sienes son hundidas. Para ver si las sienes son hundidas, generalmente nosotros, si abrimos la boca, las sienes se hunden. Cuando una persona tiene las sienes hundidas sin abrir la boca, significa que realmente las tiene huecas hacia el interior. Las sienes huecas siempre dan un pensamiento laberíntico que de forma compulsiva o recurrente siempre vuelve a pensar una y otra vez en las mismas cosas, porque hay una presión en las sienes y no deja bajar las ideas al cerebro reptil que tenemos en la mandíbula, que es el tronco y el cerebelo, y como no puede bajar y plasmarse en la realidad concreta, el mundo físico, vuelve una y otra vez a dar vueltas y vueltas y vueltas. Por tanto, las personas con las sienes muy ahuecadas suelen tener una tendencia muy grande a desembocar en locura o posible esquizofrenia paranoide también. En tercer lugar, vemos los pómulos muy dilatados. Lo comparten casi la gran mayoría de asesinos en serie y de criminales. Los pómulos dilatados nos hablan de imposición. La persona va dando codazos, quiere ser la protagonista y por tanto es un elemento inequívoco del narcisista. Entonces podemos decir que la persona no cesa hasta conseguir sus objetivos, por las buenas o por las malas. Por tanto, los pómulos dilatados siempre son imposición de la propia voluntad hacia los demás. En el número 4 vemos la zona media muy retraída. La zona media del rostro son los pómulos y la nariz. Para ver si es corta en altura, porque en el número 4 vemos una zona media retraída, corta en altura, nos fijaremos en el tabique nasal. Si el tabique nasal es muy corto, estaremos hablando de una retracción del complejo sistema límbico. Por tanto, la persona tendrá una inhibición de los sentimientos. Y eso se plasma en el rostro. Pómulos dilatados, zona media retraída en altura, con lo cual, en este caso también probablemente el criminal sea alexitímico, que es la incapacidad para sentir los sentimientos de los demás y los propios. Aquí estamos hablando de una inhibición muy importante y severa de los sentimientos. Ya tenemos varios elementos: el modelado abollado, la zona media del corto retraída, las sienes hundidas. Todo esto poco a poco lleva al asesino o al criminal a la figura final del narcisista, que cosifica a las personas y menosprecia a todo el mundo, con una sonrisa para quedar bien, pero en el fondo no soporta a nadie y le importan, hablando mal, un rábano casi todas las personas. Lo único que tiene en mente el criminal o asesino en serie son sus objetivos. Las personas le importan poco. En el número 5 vemos los labios cerrados en cremallera. La boca bien cerrada generalmente es un síntoma bueno, que denota buena administración de la energía, pero cuando los labios están extremadamente apretados, que hay mucha tensión, entonces allí estamos hablando de una tensión y posible crueldad, hay una tensión interior. Estamos hablando del cólera blanco que puede explotar de golpe y fuertemente en el momento más inoportuno o menos esperado. Por tanto, prestaremos atención a este tipo de bocas cerradas en cremallera. Bien, en el número 6 vemos una boca que apunta hacia abajo. Una boca átona, como le llamamos en morfopsicología. Este tipo de boca nos habla de insatisfacciones personales, o como solemos decir en morfopsicología, me esperaba más.
son personas que se esperaban más del mundo. Por tanto, hay insatisfacciones personales, ira y posible rencor. En el número 7 vemos unos dientes mal formados, unos dientes sifilíticos que han pasado por alguna enfermedad, bruxismo, mover los dientes de noche. Hay una tensión. Generalmente los asesinos en serie suelen tener los dientes mal formados o descuidados. Los dientes estropeados o mal cuidados nos hablará también de una posible negatividad o tendencia a la maldad o crueldad. Por tanto, significará que a estas personas les importa poco su salud. Entonces, ¿cómo les va a importar la salud de los demás? Es otro indicador más que tenemos de tendencia a la crueldad, y lo podemos ver en infinidad de asesinos en serie, como Aileen Wuornos, Richard Ramírez, etc. En el número 8 vemos la oreja en asa, o orejas de soplillo, como solemos decir aquí en España. Como decía Lombroso, este tipo de orejas, pues la persona que la posee tiende siempre un poco a la ira, a la violencia y a la agresividad. Este elemento de las orejas en asa lo podemos ver en multitud también de asesinos en serie, como es el caso de Carlos Eduardo Robledo Puig, el Ángel Negro, o el petiso orejudo. Asimismo, existen otros muchos elementos del rostro que denotan negatividad o una cierta tendencia a la psicopatía o a la violencia, que los explicaré en otros vídeos. Y es precisamente a consecuencia de estos elementos que no integran bien en el rostro que vemos una represión, algo que no encaja y que no nos termina de gustar. Recomiendo a todo el mundo la morfopsicología, por lo menos a nivel básico, para prevenir o estar más alerta delante de estas situaciones, sobre todo en profesionales de la enseñanza, a policías, cuerpos de seguridad y también en medicina. Bien, hemos llegado al final del vídeo. Más adelante publicaré más elementos que suelen tener los criminales, asesinos en serie, violadores, estafadores, ladrones, etc. Muy bien, gracias por seguirme hasta aquí y hasta pronto.